Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo les va? Estos son los 30 minutos que nos vamos a tomar para justamente sentirnos bien, en busca de ese bienestar. Y acá estamos justamente para acercarte herramientas y pensar un poquito qué nos conviene. El uso del barbijo hoy por hoy nos sigue conviniendo porque nos ayuda a cuidarnos y a cuidar a los demás. Está comprobado que es muy útil más allá del COVID. También es importante no olvidarnos higienizar las manos porque hay un montón de bacterias y contagios que simplemente con una lavadita lo neutralizamos. Y ni te cuento ventilar los ambientes, yo lo repito todos los días, ya sé, pero ventilar los ambientes sigue siendo una acción súper positiva para liberar esos ambientes de posibles virus que están ahí estacionados. Abrís la ventana, circula el aire, solución súper práctica y sencilla. Y también mantener la distancia, ya sé que no es obligatorio, pero qué importante es, si nos encontramos, mantenemos la distancia y usamos el barbijo. ¿Qué nos cuesta? Es un pequeño hábito que llegó, creo yo, para quedarse. Bueno, y les damos la bienvenida con esto que es un programa en el que vamos a hablar de dos temas esenciales. Como siempre ustedes saben, para la salud es básico, es fundamental la actividad física, por eso en un rato vamos a estar hablando con Justo Ahón de la columna, y uno dice, la columna, la que nos sostiene, sí, la que hace un montón de cosas, pero a la que tenemos que cuidar. Como ustedes ya saben, acá educamos en salud, entonces te vamos a acercar un análisis y herramientas de todo lo que sí podemos hacer para que nuestra columna esté saludable a lo largo de toda nuestra vida. Pero vamos a arrancar el programa de hoy presentando al doctor Gustavo Seblever, creo que es así la pronunciación. Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido. Él es director de docencia de investigación. Un genio, te digo, acá todos creemos que sos un genio, básicamente porque todo tu conocimiento se puede entender, Gustavo. Mirá lo que te digo. Bueno, muchísimas gracias, y la verdad que sí, uno siempre trata de llevar al lenguaje comprensible muchos de los aspectos de la ciencia que a veces en su origen son más difíciles de entender. Así que gracias, porque muy lindo piropo. Lo haces muy bien. Y mira, hoy vamos a hablar de un tema que por supuesto está cargado de mitología, podemos decirlo, que es el envejecimiento, también de deseos, ¿no? De voluntad y de desconocimiento. Cuando hablamos del envejecimiento y la neurodegeneración y la posibilidad de prevenir ese paso del tiempo, ¿de qué hablamos? Me gustaría que vos lo puedas explicar para que la gente no entre en pánico. Digo, el envejecimiento es parte de la vida, ¿no? Sí, absolutamente, es parte de la vida, y hay una vieja frase de Maurice Chevalier, dice que me encanta envejecer teniendo en cuenta las alternativas. Claro, que, totalmente. Es parte de la vida y tenemos que aprender a transitar esa parte de la vida como aprendemos a transitar las otras. Primero, unos numeritos. A principios del siglo XX, la expectativa de vida, o sea, lo que uno esperaba vivir, era alrededor de los 40 años, 41, 42 años en términos promedio de la población, con obviamente grandes variaciones. Hoy supera en general los 80 y pico de años. O sea que la ciencia, la medicina, también muchos aspectos de la sanidad, le han regalado a la humanidad una vida más, como en los juegos, una vida más. Claro, se duplicó totalmente. La ciencia, la tecnología. La ciencia, la tecnología, pero también algunos aspectos como el agua potable, las vacunaciones, digamos, algunos aspectos más sencillos que han tenido un impacto enorme sobre la sociedad. Entonces hoy vivimos mucho más tiempo, la expectativa de vida es mucho mayor, entonces esto nos plantea soluciones y problemas al mismo tiempo, y por eso es interesante el tema en sí mismo. ¿Qué es lo que pasa? El grupo de gente mayor de 65 años es el más alto de toda la historia de la humanidad, es la primera vez que vivimos en una sociedad gerontológica, por decirlo así. Esto no había ocurrido nunca. Y este grupo de personas mayores de 65 años tienen necesidades que de alguna manera son propias, culturales, políticas, sanitarias, amistosas, sociales. Entonces aparece un nuevo actor en la sociedad que antes no estaba tan claramente definido. Y además, muchas de las enfermedades de los trastornos cognitivos, la neurodegeneración, la enfermedad de Alzheimer, aparecen en este grupo etario, mayoritariamente. Entonces nos plantea una necesidad de dedicarnos a estos problemas, porque la persona con la enfermedad de Alzheimer va a vivir muchos años probablemente, y va a tener que estar parte de esos años con mucho apoyo y con un costo muy grande.
Entonces, Mira, ahí te hago una pausa para decirte que es una enfermedad que, bueno, justo nombraste el Alzheimer, que decimos, me agarró el alemán, ¿viste? Que es como que uno, cuando tiene esas lagunas mentales, lo asocia inmediatamente al Alzheimer, ¿no? Y eso pasa también en las sociedades hiperestresadas, de alguna manera. esta es una enfermedad que se da en todos los grupos, en todos los países, en todas las latitudes, pero ahora estamos aprendiendo algunas cosas y que son muy interesantes y que yo por ahí quería compartirlas. Hay posibilidad de prevención de la enfermedad de Alzheimer o por lo menos de demorar su aparición lo más posible. Y esto tiene que ver con la calidad de vida. Claro, si nosotros podemos prevenir, evitar o demorar la aparición de la enfermedad, tenemos un logro muy importante, logro para la calidad de vida, antes que nada, pero también desde el punto de vista económico sobre los sistemas sanitarios. ¿Y qué pasa? Sí. ¿Cómo podemos hacer eso? Que es la pregunta. Claro. Los factores de riesgo, los factores predisponentes son los mismos de la enfermedad vascular. Entonces, el mensaje es, hay que cuidar el colesterol, el sedentarismo, hay que evitar el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, el tabaco. Todas estas cosas que son malas para el corazón también son malas para el cerebro. Entonces, si uno hace sistemas de prevención organizados, Fleni es parte de un proyecto internacional que se llama Fingers, que a los pacientes les da un ejercicio aeróbico, ejercicio anaeróbico, una dieta que se llama dieta mediterránea, rehabilitación cognitiva con ejercicios cuando hay trastornos cognitivos, resocialización y cuidar los factores de riesgo cardiovasculares, la presión arterial, la diabetes, los distintos colesteroles, y todo eso, si uno lo logra hacer, previene, es mucho más eficaz que cualquier remedio que hoy exista en el mercado. Entonces, mira, no lo puedo dejar pasar, Gustavo. ¿Sabes por qué no lo puedo dejar pasar? Porque lo que vos decís es algo en lo que nosotros trabajamos cotidianamente. Y son realmente cosas que no tienen costo y tienen que ver con la decisión y la concientización, ¿no? Con entender que caminar media hora, que hacer ejercicios, que alimentarnos y elegir con qué nos alimentamos, no es una cuestión ni económica ni social, sino que es una decisión desde un mínimo conocimiento que a veces nos está faltando, ¿no? Es así tal cual lo decís vos, digamos, son cosas que se pueden hacer, son conductas. Muchas veces los cambios de conducta tienen un efecto más beneficioso sobre las enfermedades o sobre su prevención que los medicamentos. Pero a veces es difícil el cambio de conducta, los médicos a veces tropezamos con dificultades en la relación médico-paciente para el cambio de conducta y tenemos que tratar de hacer la mayor docencia posible. Vos anunciabas que iban a hablar después de ejercicio físico. Eso es fundamental. Por eso, fundamental, el sedentarismo es malísimo para cualquier cosa, en cualquier edad, en cualquier momento, pero en la vida adulta y en los adultos mayores aún peor. Entonces, el ejercicio físico reglado, controlado, por ejemplo, nadie le va a pedir a una persona que corra mañana una maratón sin estar entrenada, pero reglado, como vos decías, caminar media hora, hacer una cosa sistemática, ejercicios también de fuerza, porque se pierde masa muscular con la edad. Entonces, eso es muy importante y mantiene la salud del cerebro. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y la obesidad, por ejemplo, que hoy es una verdadera pandemia en el mundo occidental, el ejercicio físico y una dieta adecuada permiten controlar el exceso, el aumento de peso. Así que son elementos que... Qué sencillo, ¿no? Que uno a veces no lo asocia con la salud de nuestro cerebro, de las neuronas, y uno cree que es una cuestión del corazón, como decías vos antes, o de una cuestión de aspecto físico, pero estamos hablando de que favorecemos el sistema neuronal, ni más ni menos. Claro, porque nosotros estamos actuando sobre las arterias, que son las que llevan la sangre, y el cerebro sufre la pérdida de sangre, digamos, lo que nosotros llamamos isquemia, la falta de oxígeno, probablemente más que cualquier otro órgano. Entonces nosotros estamos trabajando sobre el corazón, sobre las arterias del corazón, que son las coronarias, pero también sobre las arterias del cerebro. Por eso este set de cosas que son sencillas, la verdad que es un buen mensaje que uno debería cuidar sistemáticamente o por su cuenta, debería implementar estas cosas porque le va a ayudar a la salud de su corazón y a la salud de su cerebro. Seguro. Y agrego... Ahora... Sí, te escucho. Agrego dos más. El sueño, los trastornos de sueño. Los trastornos de sueño son muy importantes porque sabemos que dormimos menos que lo que dormían nuestros abuelos y eso no es bueno. Entonces, si una persona tiene trastornos del sueño, le cuesta dormirse, tiene insomnio, tiene que consultar al especialista en medicina del sueño para tratar de mejorar la higiene del sueño. Y la otra cosa es los trastornos auditivos.
cuando hay un déficit de audición, eso impacta sobre nuestro cerebro porque no tenemos el input, digamos, nos cuesta mucho la relación social que es importante. Entonces, esto se puede también mejorar muchísimo con audífonos especiales, o sea que si uno tiene trastornos de audición, consulte al especialista, al otorrinolaringólogo; si uno tiene trastornos del sueño, consulte a la medicina del sueño. Como decías antes, se quedaba con eso, bueno, me cuesta dormir, no pasa nada, o no lo oigo bien. De nuevo, la ciencia, la tecnología ha venido a presentarnos ciertas soluciones que, bueno, nos ayudan a poder paliar esto. Pero es muy, muy importante lo que decís, el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano es la clave. Si hay un síntoma, hay que encontrar el diagnóstico. Tal cual, el diagnóstico temprano, ¿por qué es importante? Porque nos da tiempo para actuar, nos da tiempo para actuar en la prevención. Si nosotros actuamos, probablemente una persona que tiene una demencia, que es el estadio final, es poco lo que podemos hacer más allá de tratar de que esté lo más confortable posible. Pero sí es mucho lo que podemos hacer cuando el cerebro está intacto todavía, cuando el cerebro no ha sido afectado en profundidad y nosotros tenemos que salvar las neuronas, tenemos que preservar el cerebro lo máximo posible. Esa es la tarea. Muy importante. Tenemos preguntas para vos, Gustavo, por supuesto. Dale. Vamos a aprovechar que te tenemos un ratito y te las comparto. Gladys de Entre Ríos, ¿hay alguna manera de recuperar las neuronas que envejecieron? Mirá, las neuronas en términos generales no se reproducen. Hay algunos sectores del cerebro donde hay lo que llamamos neurogénesis, que se reproducen un poco, pero no es como las células de la sangre que se reemplazan cada pocos días, tenemos una población completamente nueva. Entonces, la manera de actuar sobre el envejecimiento de las neuronas es esta que estuvimos comentando: evitar los factores que son riesgosos para el cerebro. Y los volvemos a repetir: la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo. Todas esas cosas son tóxicos para el cerebro, aumentan la posibilidad del envejecimiento, la lesión neuronal, y deben ser evitados. Y hay programas específicos para cada una de estas, muy exitosos, que pueden cambiar esta historia. Y lo neurocognitivo, lo agrego yo, es importante también, tener una actividad neurocognitiva, hacernos de eso, por ejemplo, en la adultez, ¿no? Hacer un crucigrama o tratar de jugar a un juego de memoria, ¿sirve? Al cerebro hay que proponerle desafíos nuevos, aprender un idioma nuevo, aprender una cosa que no sabíamos hacer, o alguna tarea, un hobby nuevo que nos apasione. Y también hay programas específicos de rehabilitación cognitiva. Nosotros en Fleni tenemos un área de neuropsicología y donde se trabaja talleres de memoria. Específicamente la persona que tiene trastorno de memoria trabaja sus talleres de memoria y aprende a recuperar algunos aspectos asociativos de la memoria que por ahí no estaban tan claros. Fundamentales, bárbaro. Vamos a la próxima pregunta. En este caso nos llega desde Salta, desde Elena, y dice: ¿hay algo que pueda hacer para prevenir el Parkinson? Bueno, viste que esta semana fue justo el día del Parkinson. Fue la semana del Parkinson, sí. La enfermedad de Parkinson tiene algunos aspectos comunes con lo que hablábamos de la neurodegeneración, pero lo que sí existe es la posibilidad de tratamientos, la posibilidad de lo que se llama la neuroprotección, evitar cuando aparecen los síntomas que el resto de las neuronas se vea afectado. Entonces, aquí sí hay que consultar al especialista en movimientos anormales, que es una de las enfermedades de Parkinson. Ahí muestran las imágenes del estriado donde aparecen las lesiones. Hay que consultar al especialista. Nosotros, de nuevo, acá también tenemos, el doctor Merelo dirige el servicio de movimientos anormales, y la consulta precoz y a tiempo, aunque sea con síntomas iniciales, puede ser un programa de neuroprotección que evite el desarrollo de la enfermedad o lo disminuya. Qué importante, fíjate que lo repetís y lo repetimos siempre, es la autopercepción, el autoconocimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Porque es lo más importante, mucho más que el médico, mucho más que el entorno, uno autopercibirse. O sea, es que eso que decís vos es tan importante porque hay que escuchar al paciente. Todos los médicos aprendemos que lo más importante es escuchar al paciente. Lo que el paciente cuenta de su historia es fundamental, el interrogatorio es imprescindible, porque nadie sabe mejor que el paciente lo que le pasa al paciente. Exacto, esa escucha activa que es tan importante, ¿no? Y que hace la gran diferencia. Es una sociedad, el paciente y el médico tratante yo siempre digo, es una sociedad. Estamos en un mismo barco y buscamos un mismo destino, que es el bienestar, ¿no? Entonces, el médico puede tener la mejor ruta, pero si el paciente no se engancha y hace otra cosa, no funciona. Tal cual, y hoy que hay mucha tecnología, los médicos tenemos que tener cuidado de no poner la tecnología entre el paciente y nosotros, porque hoy hay muchos aparatos, muchos equipos, mucha cosa, que te dan información
pero esa información hay que ponerla en una historia. No es una información abstracta en el aire, el señor tiene el cerebro así o asado, tiene esto. Hay que insertarla en la historia para darle sentido. No hay ningún dato de ningún aparato que sirva si no tiene un sentido clínico en un paciente determinado. Totalmente, y aparte cada uno es tan personal su historia que bueno, tiene que ver con eso. Santiago de Río Tercero dice, ¿qué alimentos retrasan el envejecimiento del cerebro? Lo primero sería saber, ¿hay alimentos que retrasan el envejecimiento del cerebro? Yo la pondría al revés, hay alimentos que sabemos que no son buenos para el cerebro y para el organismo en general. Todos los alimentos ultraprocesados, los alimentos con una gran cantidad de azúcar, lo que ha pasado en la paradoja en los Estados Unidos, por ejemplo, pero en todo el mundo occidental, la comida así llamada diet, que no tenía grasa, para compensar la pérdida de sabor le ponían azúcar. Y eso hay una pandemia, porque el azúcar es quizá peor que la grasa, entonces, sobre todo cuando uno pierde los balances. Todos los alimentos ultra refinados, como el azúcar, las harinas, los alimentos ultra procesados, todos esos no tendríamos que tratar de evitarlos, por lo menos consumirlos en cantidades pequeñas. Los alimentos frescos, las frutas, las verduras, las legumbres, las nueces, los frutos secos, todo esto puesto en una dieta balanceada, sin exagerar con algún componente, eso realmente es importante. Esto es lo que se llamaba la dieta mediterránea, que yo comentaba antes. Sí, que la mencionaste antes. Sí. El pescado, por supuesto, el pescado, sobre todo el pescado de mar, el pescado azul que se dice, de aguas profundas. Todos esos son elementos esenciales de una dieta que es saludable y que ayuda a prevenir muchas de las enfermedades del cerebro. Básicamente, actividad física, moverte, ir en contra del sedentarismo y tener una alimentación equilibrada son dos pilares fundamentales para mantener nuestras neuronas lo mejor posible. Lo que vos decís. Y además, hacer alguna actividad que a uno le guste, que le fascine. Tal cual. El goce, el disfrute, Gustavo. La salud emocional también. Tal cual. Hay que hacer algo, estar involucrado en algo que a uno le guste. A veces a esta edad tienen más tiempo que en el medio de la vida laboral. Entonces, el cerebro es un músculo que hay que entrenarlo como cualquier otro de los músculos que tenemos. Sin dudas. Sin dudas. Gustavo Sedlever, el placer de recibirte siempre aquí en Casa Salud. Gracias. Un gusto para mí estar contigo. Chao, hasta luego. Mira, llega el momento de Cami Barra, en el espacio que ustedes ya saben, viralizamos lo que vale. Hoy vamos a hablar de una situación que te va a llamar la atención y que tiene que ver, recién hablábamos de nuestras neuronas, del cerebro, de los superdotados. Hoy este informe que compartimos con vos. Hola Nati, buenos días. Y buenos días a vos que estás ahí detrás de la pantalla. Hace un tiempo los medios hablaban del caso de Benjamín, un niño de 7 años que es superdotado y que logró un fallo inédito para no repetir de grado. Y eso nos lleva al tema del que vamos a hablar hoy, la superdotación. En épocas de Aristóteles y Platón se entendía la superdotación como un don otorgado por los dioses, un don que también se concebía como una cierta manifestación de desequilibrio mental. Hoy la Organización Mundial de la Salud establece que una persona superdotada es aquella que posee un cociente intelectual mayor a 130 puntos. Ojo que no es lo mismo la superdotación que las altas capacidades, que es cuando se superan los 120 puntos de cociente intelectual, porque la superdotación se considera como algo innato, mientras tanto las altas capacidades se considera que se pueden lograr a través de la enseñanza y la repetición. Se calcula que el 15% de los chicos tienen altas capacidades y que de ellos el 2% son superdotados, pero que por desconocimiento no se los identifica ni se los atiende. Y seguro estás pensando cómo me doy cuenta si mi hijo o hija es superdotado, cómo me doy cuenta si yo soy superdotada. La superdotación se identifica midiendo la inteligencia con las herramientas adecuadas y por supuesto con un profesional especializado en el tema. Pero para un primer paso podemos entrar al perfil de Soy Mamá Valiente. Ella se llama Beatriz Sánchez, es experta en altas capacidades y nos comparte contenido que vale la pena viralizar como estos. Acá Beatriz nos da algunos consejos para saber si nuestro bebé tiene altas capacidades. Este nos interpela a nosotros, los y las más grandes, con una serie de preguntas que evidencian si podemos llegar a ser personas con altas capacidades. Y este pone en evidencia una de las problemáticas más comunes en el tema. No sé si es autista o superdotado. Porque muchos de los problemas que presentan las personas superdotadas pueden confundirse con trastornos mentales. Por un lado existen las investigaciones científicas que confirman la estrecha relación entre un cerebro superdotado y un cuerpo hipersensible, que lo que hace es aumentar la vulnerabilidad ante enfermedades. Y por el otro, las personas superdotadas presentan problemas de salud que se manifiestan con síntomas como ansiedad, depresión, afecciones psicosomáticas,
que en realidad están relacionadas con la vida estresante que llevan. Y ahí es donde tenemos que contar con profesionales especializados en el tema, porque muchas veces no se trata de trastornos mentales, sino del estrés que a esas personas les genera trabajar, relacionarse, la forma diferente en la que ellos perciben el mundo. Ojalá este video haya servido para aprender algo nuevo y para fomentar la inclusión y la información segura, verídica y confiable. Mi nombre es Camila Ibarra y nos reencontramos en la próxima edición de Viralicemos lo que vale. Interesantísimo lo que nos decía @Camila Ibarra, la pueden seguir ahí en sus redes sociales. Y llegó el momento de recibir a nuestro amigo, Justo Ahon. ¿Cómo estás ahí, Justo? Hoy arrancamos el programa hablando con Gustavo Seblever, justamente de la salud de nuestro cerebro. Y siempre lo mismo, la actividad física. Combatamos el sedentarismo, ¿escuchaste, no? Qué interesante lo que decía Gustavo, ¿no, Nati? Lo escuchaba atentamente y fíjate que siempre cada sintomatología que explicaba o cómo sucedía la patología, la recomendación no era una pastilla de remedio, la recomendación era siempre algún ejercicio. Entonces, qué relacionado que está eso con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? 100%, ¿viste? Porque aparte, él lo que decía, que es lo que vos siempre mencionas, no es algo que tengas una excusa económica o algún límite, una limitante, es una decisión, es nuestra conciencia, ¿no? Sí, y además cómo muestra eso, que el ejercicio es utilizado para dos objetivos: prevenir lesiones o patologías y elevar el rendimiento. ¿Cómo lo podemos usar para la mejora de las dos situaciones tan importantes de la vida? Nosotros hoy estamos con nuestra trilogía de las 3 áreas clave en la prevención de lesiones. Recordás que en la última emisión dimos problemas del hombro. Hoy le toca a la columna vertebral. Ahí veo ese ejercicio y siento placer, porque debe ser súper relajante hacerlo, ¿no? Es muy relajante, te hace sentir muy bien, es muy saludable. Lo tenemos al profe Willy Lozano haciendo una serie de ejercicios con el balón de estabilidad, que son las flexiones en el balón, espinales en el balón, golpes de rodilla en el balón, que son todos ejercicios destinados a fortalecer, y nados alemanes, como le llamamos a estos ejercicios. Te digo la verdad, Justo, lo he hecho y la verdad es que te estira todo, es fantástico el nado. Es extraordinario hasta para la gente que trabaja sentado, Nati, demasiadas horas del día, con el cuerpo quieto y alargado o debilitándose. Todos estos ejercicios fortalecen la cadena posterior, absolutamente. Vemos que la columna vertebral está en la espalda, pero que tenemos varios ejercicios que mostramos que son para adelante, ¿viste? Sí. Esos ejercicios son para adelante porque la columna vertebral es protegida por los abdominales que están en la zona media anterior. Entonces, la activación de la cadena anterior va con el trabajo de la cadena posterior. Entonces, para proteger a la columna vertebral, nosotros hacemos ejercicios para la zona media anterior y para la zona media posterior. ¿Comprendés, verdad? Perfectamente, ¿no? Totalmente. Y hay un punto que es importante, lo estamos viendo, me encanta que veamos la imagen, que es cómo te apoyan los pies también, ¿no? Fíjate que la columna tiene una postura. Exacto. Y los pies también son parte, es como toda una cuestión armónica que hay que tener en cuenta. Totalmente. Para hacerlas bien a las flexiones y correctamente, yo recomiendo hacerlas todo trabado, como en una tabla. Absolutamente, y si es posible hasta aguantando el aire. Me digo, pónganse todos duros, panza dura, cola dura, cuádriceps duro, pónganse todo duro y bajen en tabla, porque si bajan panseados, como se dice, hay debilidad. Si bajan carpados, porque levantan la cola, porque el psoas no se quiere estirar, también hay debilidad. La forma correcta de hacerlo es en tabla. Y cuando ves al profesor levantando un pie, es porque ya la progresión anterior le queda fácil. Entonces, al quedarlo fácil, lo dificultamos con un pie en el aire. ¿Por qué tenemos que tener cuidado y atención en la columna? ¿Por qué es importante fortalecerla? Más allá de que es, por supuesto, de donde se sostiene prácticamente todo nuestro cuerpo, pero más allá de esto, el paso del tiempo, hoy justo que hablábamos del envejecimiento, ¿va deteriorándola? Sí, los discos intervertebrales se deshidratan y se aplanan, lo que hace que una vértebra esté luego prácticamente
chocando contra la otra, y eso hace que el disco pueda tener una protección. Dolorosísimo, dolorosísimo muy es eso. Muy doloroso, o una hernia de disco. La columna vertebral tiene 26 segmentos, 26 superficies óseas que son las vértebras, y son todas móviles, son todas inestables. Entonces hay que darle mucho trabajo de estabilidad y de fuerza para que puedan sostener todos los movimientos que hacemos de flexión, extensión y rotación. La columna vertebral se divide a su vez en 3 columnas, que es la columna cervical, la columna dorsal y la columna lumbar. Hilando fino tenemos 5 huesos soldados más, que es el sacro, que son las vértebras sacras, Nati. Y no solo describiendo el sistema óseo de la columna vertebral, hay que decir que como filamentos, como cables, bajan todos los nervios por la columna vertebral y terminan en el sacro, en un ramillete disparado que se llama cola de caballo, que irriga e inerva las piernas. Entonces, por eso es tan dolorosa la espalda, porque es lo más sensitivo que tenemos en el cuerpo, porque todas las raíces nerviosas pasan por la columna vertebral, a los lados. Entonces, cuando se presiona una vértebra y un disco se sale y un disco toca un nervio, te quedás en un grito de dolor, congelado, completamente paralizado. Y el cerebro inteligentemente corta la corriente de la zona lastimada. Por eso cuando te quedas duro del cuello, no podés girar el cuello. Cuando te quedas duro de la espalda, no te podés flexionar. El cuerpo, para protegerte ante un dolor, te quita el movimiento, que es lo que te causa el dolor. Claro, el movimiento te causa dolor. Y a cualquier edad sugerís que hagamos este tipo de ejercicios preventivos. El adulto mayor o quizás en la mediana edad, es importante empezar en qué momento de la vida a preservar, a fortalecer. Porque me imagino también la gente que hace peso, viste lo que vos decías recién, hernia de disco. Es muy común conocer a alguien que tiene una hernia de disco. Ahí vamos con Justo seguramente hablando de esto que es fundamental, ¿no? La salud de la columna, todo lo que sí podemos hacer, ahí vemos el pataleo, ahí vemos todo lo que tiene que ver con el nado que llamamos sincronizado, y lo esencial de poder comprender que todo lo que hagamos es una ganancia. El plazo fijo ese del que hablamos muchas veces, esta cuestión de quizás poder entender que todo lo que hagamos hoy en el presente definitivamente va a cambiar nuestro futuro. Entonces, la actividad física, lo hablábamos con Gustavo recién hace un ratito, es algo que, fíjense cómo afecta no solo al corazón, sino también a la salud de nuestros cerebros, de nuestra neurona, a evitar ese envejecimiento, todo lo que podemos hacer y lo tenemos al alcance de nuestras manos. Así que espero realmente que puedan iniciar justamente algo de este camino que les proponemos todos los días y que tiene que ver con la actividad física, con evitar el sedentarismo. Se los digo desde un lugar de experiencia personalísima. A mí no soy deportista, me cuesta un montón muchas veces iniciar esa actividad física. Y me imagino que en casa muchos de ustedes también. Pero bueno, encontremos la manera, subir las escaleras, camina, busca un deporte que te genere también placer, como les decía Sepp Lever también. Se trata de eso, de elegir y de entender que estamos invirtiendo. Así como invertís en una casa, así como invertís en algo que crees que te va a poder dar certezas en el futuro, no tengas duda que invertir en tu salud y en tu bienestar va a ser la gran diferencia en el presente y, por supuesto, en el futuro. @en casa salud ok es nuestra vía de comunicación permanente, y también el 011-3545-6043. Si te quedó alguna duda, alguna consulta, podés siempre contactarnos. @justoaon, que bueno, lo perdimos en la conexión, pero lo pueden seguir en sus redes sociales. @justoaon, síganlo, que siempre tiene un montón de info y data para sumarnos a este camino que tiene que ver justamente con el logro del bienestar. Y siempre recuerden que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chau, chau, que tengan una buena jornada.